portero sin suerte no es portero. Y la excelente disertación del doctor Ortega Martel y los excelentes comentarios le dan el prefacio a esta plática. Entonces, primero que nada, voy a poner mi cronómetro porque ya me dijeron que me van a levantar la mano. Sí, de veras, le voy a levantar la mano. Entonces, vamos a empezar. Y quiero que me acompañen en esta aventura que versa acerca de dos situaciones. Una molécula, un dipéptido sintético, y la evolución del hombre. Y todos entramos ahí, ¿eh? Y esto, porque además, pues estamos entre brothers, esta es una campaña mercadotécnica con la que yo no tengo nada que ver, pero que me pareció muy ad hoc con el tema, que se llama Bienvenido al mundo donde el hubiera sí existe, porque normalmente, aunque decimos que la realidad que estamos viviendo, ya saben ustedes, el presente continuo, el pasado y el futuro no existen, en fin, pero a mí me parece que es muy acorde a este tema. A ver, lo que nos tiene aquí congregados, y especialmente en este momento, son los procesos infecciosos, independientemente del grupo etario que tú atiendas. Ahí está, en la diapositiva, los aspectos de tipo fármacoeconómico, social, epidemiológico, que hacen importante al tema de las infecciones en el ser humano. Independientemente del criterio que utilices, este me gusta, es un italiano, de pronto saltan cosas que no estoy tan de acuerdo, por ejemplo aquí ya hablan de una neumonía, y no cualquier paciente y sobre todo no cualquier niño hace una neumonía. Ok. Bueno, el señor que está ahí no merece presentación, no la necesita, no nada, todo el mundo sabemos y yo les invito a quien visite el hermoso país de Ecuador que se dé una vueltecita por las Islas Galápagos porque de veras se respira la grandeza del intelecto de este hombre. Y él nos enseñó muchos aspectos que son desde el punto de vista económico, social y por supuesto biológico, ciertos a la actualidad. Uno de ellos, la supervivencia del más apto, tiene que ver con este proceso que pareciera una carrera armamentista. Vean cómo desde los organismos menos evolucionados, los invertebrados, ya presentan esbozos de lo que parecería ser un sistema inmune de tipo innato. Va esto evolucionando. Me gustó esta diapositiva porque hoy en día se están haciendo investigaciones con astronautas para ver cómo esas condiciones de gravedad influyen sobre su densidad ósea y sobre su sistema hematopoyético e inmunológico. Es muy interesante. Pero dentro de todo el contexto de la evolución, este es el salto cuántico. Cuando aparecen los vertebrados que ya poseen mandíbula. ¿Por qué? Porque ellos ya pueden o ya presentan o expresan un reordenamiento de genes a través del receptor del linfocito T y del linfocito B. Es decir, ya son nosotros. Ahí es el salto cuántico. Muy bien. Me gusta, quité la diapositiva por obvio de tiempo, es complejo en 30 minutos hablar de esto, se hace el esfuerzo y se logra habitualmente. Quité la diapositiva de que independientemente de tu disposición de credo, a mí me agrada pensar que un ser superior creó todo esto. No es que yo no crea en el Big Bang o que Stephen Hawking no tenga el intelecto suficiente para el tiempo que vivió enseñarnos qué ocurrió desde que se formó todo esto que conocemos como universo. Sin embargo, yo sí creo que este ser supremo tuvo que leer mucha inmunología. Sigo pensando que es muy difícil que esto sea aleatorio. De verdad, no puede ser que haya pensado en establecer un sistema complejo, básicamente que funciona en dos sentidos. Son muchos, funciona en muchos, pero quiero que centren su atención en estos dos. Las infecciones contra todo organismo, y acuérdense de Carlos Darwin, que va evolucionando porque los antimicrobianos, los inmunoestimulantes, los anticuerpos monoclonales, los antivirales, todo eso constituye presión evolutiva para que surjan nuevas variantes con mutaciones al azar y hacer de ese organismo en cuestión que no tiene
como el caso de los virus y las bacterias, no tiene una inteligencia propia. Simplemente se llama supervivencia de especie. La idea es sobrevivir a costa de lo que sea. Y entonces, esta defensa contra esos microorganismos es sumamente relevante, pero también otra de las funciones del sistema inmune es que si yo, ahorita que el doctor está un poco distraído, tomo su celular, el doctor inmediatamente va, ve las cámaras, pregunta y va a levantar un acta en el MP y me van a vincular a proceso. Es decir, lo que es de él no es mío. Y entonces el sistema inmune tuvo que lidiar a través de miles de millones de años para establecer la diferencia entre lo propio y lo extraño. Cuando eso falla, entonces se presenta la autoinmunidad. Y este ser supremo estableció dos tipos de órganos linfoides, los primarios y los secundarios, muy importantes, médula ósea y timo. ¿Por qué? Porque ahí se forman linfocitos B y linfocitos T, y los segundos tienen que migrar hacia el timo para sufrir, entre comillas, para experimentar un proceso complejo que se llama selección clonal. Y ahí se toma, como en la vida, tomas a tus brothers, alejas a los que son mala onda, mala copa, los que toman una copa y ya te empiezan a agredir, en fin. En los secundarios también se tiene contacto con los antígenos. Allí hay también aspectos de tipo inmunológico muy relevante y están representados por ganglios linfáticos, vasoamígdalas y etcétera. Y esto es lo importante. En los primeros órganos se lleva a cabo la tolerancia central y en los segundos se lleva a cabo la tolerancia periférica. ¿Y a quién le digo la siguiente? ¿Ya pasó? Ahí está, no ya. Ahí está, no, a ver. Ahí está. Bueno. Súper, gracias. Entonces resulta que desde el proceso de embarazo, el sistema inmune se empieza a hacer presente. Y vean cómo un hecho que es fundamental en el primer trimestre del mismo es que allí se llevan a cabo los procesos de fertilización, implantación y desidualización. Y este entorno está básicamente regulado por una inflamación de bajo grado que está representado por citocinas que son característicamente proinflamatorias. En el segundo trimestre la situación cambia. ¿Por qué? Porque la supervivencia de especie está fundamentada en el crecimiento y desarrollo de ese nuevo individuo. Y entonces hay que bajar el proceso inflamatorio y entonces lo que predominan son citocinas que tienen un perfil más antiinflamatorio. Pero la verdad, yo entre más leo de esto, más me maravillo y más me enojo con algunas conductas. Ojalá y no me dé tiempo al final de hacer una reflexión. Ojalá y no me dé tiempo. Y entonces resulta que en el tercer trimestre del embarazo la situación vuelve a cambiar. Y entonces hay que inflamar, ¿para qué? Para que se lleve a cabo el proceso de expulsión de este nuevo producto. Este ser supremo que creó todo esto, que le dio mucho inmunología, el Abbas, el Roy, y que de pronto leyó el Middleton, resulta que dijo, a ver señores, en el embarazo va así, y cuando nazcas te vas a alimentar de leche de la madre, de tu especie. Esto es muy importante, pero además tienes que nacer por vía vaginal. No se vale que la cesárea, que es que duele, que es menos tiempo, no se vale. ¿Por qué? Por esto. Este hombre, adelantado a su tiempo, el doctor Pedro Escudero, argentino, nos enseñó, nos dio, nos legó las leyes de la nutrición. Eso es hermoso. Ahora estudiamos los procesos de tipo inmunológicos contenidos en este alimento que está considerado el mejor en el universo, por lo menos en lo que a la Vía Láctea conlleva. Y vean cómo a través de RNAs contenidos en este alimento podemos disminuir, podemos llevar a la baja a FOXP3 y L4 y IgE y a su receptor de alta afinidad, lo cual evita los procesos alérgicos, pero además estimular la subpoblación de linfocitos T reguladores para inhibir alergia y autoinmunidad. Entonces, aquel que diga, es que hay que dar leche materna para evitar los procesos alérgicos, no solo eso,
también los autoinmunes, ¿ya se dieron cuenta cuánta artritis reumatoide hay? ¿Ya se dieron cuánto lupus hay? Ahora dicen, oye, ¿por qué está dando tanto herpes? ¿Ya vieron? Y eso que pedí que no me diera tiempo para las reflexiones. Bueno, y también hay probióticos, los famosos HMOs. Y estos HMOs estimulan a los bacteroides, a las bifidobacterias, que a su vez establecen este fenómeno de eubiosis en la microbiota. También citocinas y factores de crecimiento que fundamentalmente estimulan al factor de crecimiento transformante beta y a la IgA, que son antiinflamatorios. Pero esto es muy importante también desde el punto de vista de la transferencia pasiva. Vean cómo la madre empieza a transferir porque este ser pensó en todo. Y entonces le dijo, vas a transferirle IgG. Y vean cuáles. IgG1, IgG4, y aquí sí se le fue. Bueno, nadie es perfecto. Debió de haberle transferido IgG2 mejor que IgG1, porque IgG2 es muy importante para la respuesta a polisacáridos. Pero bueno, se le perdona al Ser Supremo. Total, que acoplado al FcRn, tiene que ir la IgG para evitar la degradación y llegar a este producto a través del útero. Y otra vez, ya en leche materna, transferencia de IgA. Y aquí hacemos el primer ejercicio de solamente 8 segundos. Si yo fuera un millonario excéntrico y tuviera 600 millones de euros a mi disposición y la pusiera a la suya y les pidiera de favor que establecieran a través de la ingeniería genética, la biología molecular, etc., etc., un producto que nos ayudara a lidiar con la pandemia de SARS-CoV-2, ¿qué isotipo de inmunoglobulina le conferirían como propiedad a ese producto? 8, 7, 6, no se vale, tú no, Pepe Toño, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Really? ¿Anybody? Sí, dígame. Oh, qué mala onda. ¿Nadie, de veras? Bueno, ojo. Si tú te gastas esa cantidad de millones de euros y tu producto no produce IgA mucosal, lástima, Margarito, dilapidaste el dinero. Y entonces lo que va a pasar es que por muy caro e innovador que sea, tu producto no va a lograr influir sobre la transferencia de ese virus entre seres humanos. Ni modo, tenía tiempo para la reflexión. Ok, la microbiota ya se está denominando el último órgano descubierto en el ser humano. Es increíble. Este eje ya involucra la piel, involucra el intestino, al pulmón y al sistema nervioso central. A los 3 años se dice que se adquiere ya la microbiota del adulto. Y hablábamos ahorita, y escuchaba yo al doctor Ortega Martel, que él a su vez hacía alusión de un ponente que le precedió. Yo no creo en esto, y siempre he sido rebelde, tú me conoces bien, muy poco adaptado a las leyes, ni modo, pues así me hicieron. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Esto de la ventana de oportunidad, no se la crean, ¿eh? Porque eso de que uno llega a la senescencia así todo dañado, hay por ahí un geriatra que dice, cuando cumplas 60 años, levántate de la cama despacito. O sea, ¿sí de veras? ¿Los 60 años de quién? Esto es muy importante. Sí es cierto, porque este niño, y esta es la primera parte de la plática, tiene que sufrir un proceso de maduración. ¿Se acuerdan a las abuelitas que sin leer el Abas de Inmuno decían, déjalo que haga anticuerpos? Es cierto, ahí está la hipótesis de la higiene. Es viejita, pero es actual, no es decadente. Pero también en la senectud, y vean las similitudes que hay entre esto, la senescencia y esto. Fíjense las citocinas que predominan de tipo proinflamatorio. Y en cultivos de fibroblastos se ha podido identificar especies reactivas de oxígeno, acortamiento de telómeros, disfunción mitocondrial y la falta de autofagia, que es un elemento fundamental para que te deshagas de las células que ya no sirven. Entonces, sí es importante que de alguna forma, sí, la siguiente, amigo, sí, mejor te las pido, ¿no? Ok, y entonces es importante, ¿por qué? Porque de pronto decimos, oye, sí es cierto, si tienes libros de inmuno que hablen acerca de inmunidad innata y que dice que no genera memoria, ahora que vienen los fríos, ponlos en la fogata y date calor con ellos, porque eso ya es un concepto obsoleto.
como ya se mencionaba, la inmunidad entrenada, que es la memoria inmunológica de la inmunidad innata, puede ser estimulada, entre otras cosas, y los estudios determinan que va con BCG, pero se habla ahí el concepto de reactividad cruzada. ¿Cómo podemos ofrecer inmunidad contra parásitos, virus y bacterias ofreciendo BCG? Y aquí los autores hablan de polio oral, que ya no utilizamos en el país, y de sarampión. Pero ojo, perdón, yo por eso no quería reflexionar, pero si tú sobreestimulas a esa inmunidad innata, ¿sabes qué produces? Produces alergia, produces autoinmunidad y padecimientos crónico-degenerativos. Es decir, que de aquí en adelante el nombre del juego, y lo vamos a ver cuando veamos SARS-CoV-2, no es que produzcas, es que produzcas equilibradamente. Ese es el nombre del juego. No es que no inflames, es que inflames y sepas cuándo detener la inflamación. Y eso, hasta el momento, no hay ningún producto que lo logre. La siguiente. Bueno, dividir al sistema inmune, pues no se puede. No se puede, lo hacemos desde el punto de vista didáctico, pero vean un ejemplo. El complemento, un aspecto antiquísimo de la evolución, un complejo de más de 30 proteínas cuyas funciones son estas de manera general, cómo hace atractivo a un antígeno para ser utilizado por un macrófago en el proceso de fagocitosis y posterior formación de un fagolisosoma, y allí entonces empieza la cooperación, por eso le llaman CD4 de T-helper. ¿Por qué? Porque en el contexto de complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, si fuera CD8 sería 1, eso en inmunología se llama restricción de clases, y entonces tenemos que aquí se presenta este antígeno, pero esta resulta que tiene que lisar la siguiente, por favor, un clic, aspectos infecciosos como Mycobacterium, tuberculosis o salmonela, no lo logra hacer y le pide al linfocito que se produzcan grandes cantidades de interferón gamma que estimulen la producción de lisocina para inducir lisis a a menos que este ser supremo se haya equivocado. Y entonces se condicionó un error innato de la inmunidad, por ejemplo, que afecta el eje interleucina 12-23 y este paciente va a sufrir de infecciones por salmonela o por micobacterias. La siguiente. La parte más importante o más representativa, más pública de la inmunidad adaptativa de tipo humoral a través de procesos de neutralización, opsonización y activación de complemento, por supuesto que son las 5 clases de inmunoglobulinas. Y dentro de estas ya les mencionaba yo, IgA es el aspecto de soldado, el aspecto militar de las mucosas, de todas, y IgG2, que es importante por la respuesta a antígenos de tipo polisacárido. La siguiente. Bueno, entonces, hablar de procesos de maduración, por ahí pasamos todos. Y algunos autores dicen que este proceso de maduración termina entre los 9 y los 12 años. Pero hay niños que no leen los libros y entonces se siguen y se convierten en adultos que tienen infecciones recurrentes. Ahora, los otros son alérgicos y el proceso alérgico, como lo conceptualizamos hoy en día, es una aberración inmunológica, es una idiosincrasia inmunológica para que no se sienta o no se escuche tan fuerte, que es el resultado de factores de tipo genético, de factores epigenéticos, de medioambientales, los cuales permiten hoy poder establecer fenotipos y endotipos. Ahora, vean las cifras son enormes. Probablemente la alergia alimentaria es la que sufra la mayor variabilidad en las series, porque ahí hay 2 tipos, los que son sometidos a los retos, placebos, dobles, ciegos y controlados, o aquellos que se autoperciben como alérgicos a algún alimento. Pero finalmente, vean, hemos logrado establecer hasta a través de estudios epidemiológicos cuáles son los factores protectores, dentro de los cuales incluyen la dieta, tomar leche de tu propia especie y tener contacto con animales desde la etapa prematura, en la infancia, con mascotas, tener una familia grande, aquí evitar la cesárea, evitar la fórmula modificada en proteínas. La siguiente, por favor. Y bueno, se habla mucho de genética de enfermedades alérgicas. A raíz de la secuenciación del exoma, de la posibilidad de determinar
a través de esta secuenciación, tanto exoma, incluso entrones, todo el genoma, esto se va a facilitar. A mí me parece que la investigación, y no tan solo a mí, los autores establecen que esos son los genes candidatos para establecer la gran mayoría de los procesos de investigación en genética para tratar de ayudar, porque esto debe tener una finalidad terapéutica. ¿A mí de qué me sirve tratar de inhibir un receptor de acoplamiento de un virus, etc., si yo no puedo establecer un fenómeno terapéutico, hacer un anticuerpo monoclonal o un antiviral que logre hacer eso? ¿De qué me sirve? La siguiente, por favor. Y entonces vemos cómo hay aspectos muy relevantes en donde esto parece ser un fenómeno de equilibrio, en donde por un lado están los factores de tipo homeostático y por otro lado están los factores de tipo inflamatorio. Ya muchos de estos factores ya se mencionaron, ustedes los conocen, avalado en los comentarios que escuché hace un momento, pues sí, el sobrepeso y la obesidad sigue siendo un estado mórbido de tipo proinflamatorio de bajo grado. Entonces es muy importante considerar esto. Algunos otros que son fármacos de uso común que también inducen inmunodepresión, los cuales todos los aspectos genéticos, por supuesto, la disbiosis, tienen como resultado las infecciones respiratorias. La siguiente. Ahora, desde el punto de vista evolutivo, sí podemos establecer hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que influir en esa evolución natural. Vean cómo, pues aquí el tamaño sí importa, pero ellos se agrupan. Eso es lo que han hecho las sociedades actuales, agruparse contra un depredador que aparentemente es más poderoso. Y algunos tenían ventajas. Vean lo que dijo Carlos Darwin: esta jirafita con cuello más largo tiene mejor acceso al alimento que esta. Esta mimetiza su color con su fondo, por lo tanto es menos factible que un depredador la mate. Y eso nos lleva a una discusión que han tenido los microbiólogos, los ecólogos, los inmunólogos y los genetistas. ¿Qué es más importante? ¿El agente infeccioso? Hay virus muy inteligentes. SARS-CoV-2 ya demostró que es uno de ellos. Herpes virus es otro. Virus de Epstein-Barr es otro. Marburg no. Rabia tampoco. ¿Por qué? Porque no son capaces de establecer una relación parasitaria y, ojo, simbiótica con su huésped. ¿Es más importante el medio? Es decir, ¿en África se tienen que morir más que en Suiza? Les invito a que vean y reflexionen sobre los índices de mortalidad por SARS-CoV-2 en África y en Europa. Y luego pregúntense, como dijera el teacher, why the rito? ¿Por qué? La teoría inmunológica, yo soy de estos, yo soy pro esto. Yo creo que tú puedes manipular, entre comillas, y acercarte más a lo que ese ser supremo determinó con una vida sana, con una dieta sana, llena de ejercicio. Estudia y haz ejercicio todos los días, casi a todas horas, hasta que por tus oídos salgan puras fracciones cristalizables, FAB y receptores de alta afinidad, y actividad física, porque eso es lo que determinó la biología. Y los genetistas pues no se dejan. Dicen, no, pero es que es más importante si las células germinales o las células somáticas. Finalmente tenemos este modelo. Tenemos un sujeto que hace todo lo que les acabo de decir, que tiene un sistema inmunológico muy fuerte, pero que se infecta por una bacteria extraordinariamente patógena. Pero tenemos a este otro que tiene un sistema inmunológico débil y que se infecta por un germen débil. Y entonces es un paciente que desarrolla una osteomielitis por Helicobacter, no pylori, pero sí Helicobacter. La siguiente. Este es otro genio, el coronel Ogden Bruton, 1952, Pediatrics. No tenía citometría de flujo, no tenía nada, una simple electroforesis de proteínas, y se da cuenta de que le faltaba el pico G a ese paciente. Luego la historia le hace honor y le denomina ya no hipogamaglobulinemia ligada al cromosoma X, sino enfermedad de Bruton. Y entonces, bueno, ahí empieza un elemento sumamente relevante de la inmunomodulación, que es el advenimiento de las gamma globulinas intravenosas y subcutáneas a través del método de fraccionamiento de Kohn. Y vean aquí algunos hechos relevantes.
Bueno, en el 2022 se reunió el comité de expertos de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología y determinaron que ya hoy tenemos en el ser humano 485 defectos moleculares que correlacionan con errores innatos de la inmunidad. Me dijeron que aquí había médicos generales, que había pediatras, que había otorrinos, que había neumólogos y por supuesto inmunoalergólogos. La posibilidad de que les llegue un paciente de estos es alta. Ahora, es más fácil que les llegue un deficiente selectivo de IgA a que vayan a atender un parto y llegue un paciente que tiene una inmunodeficiencia mixta severa. Por supuesto, eso que ni qué. La siguiente. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando pues, este ser supremo que pues, no pudo pensar en todo se equivoca? Y entonces, bueno, pues la industria crea una molécula que se denomina pidotimod, que esta es una molécula de tipo sintética. Como ya se mencionó, hay muchísimos elementos para poder inmunoestimular e inmunoregular. Estas son las dosis que no están escritas en piedra, por favor. Les invito a que revisen diversos artículos y vean la siguiente, que me parece muy interesante porque habla del efecto de pidotimod como una quimiosina. Y vean, por favor, ahí están las referencias bibliográficas, por favor consúltelas, por favor léanlas. Es muy importante saber cómo estimula tanto la inmunidad innata, que es sumamente importante, como a la inmunidad adaptativa. La siguiente, por favor. Y entonces este es un artículo realizado por unos compañeros, unos colegas mexicanos. Uno nunca sabe quién está aquí en el público y a lo mejor ahorita levanta la mano un metodólogo y dice, oiga doctor, pero es que está expresado en porcentajes. Sí, pero me parece que es un buen intento. Alguien por ahí me decía, oiga doctor, es que usted, ok, cuando escribas 4 libros hablamos, ¿te parece? Sí, yo no puedo criticar lo que yo no he hecho y me parece un buen intento. ¿Que habrá que hacerle un análisis estadístico y ver con qué P? Ok, padre, pero ellos concluyeron que les fue muy bien a sus pacientes en un estudio de tipo retrospectivo. La siguiente, por favor. Esta es una buena revisión para enfermos alérgicos. A grandes rasgos, vean cómo en los modelos de dermatitis atópica, aclaro, no lo tenemos en México, este estudio hace alusión a una forma tópica, de rinitis alérgica, en asma, y concomitante con inmunoterapia. Aclaración muy importante, nunca como monoterapia. Los estándares de oro para rinitis alérgica, asma y dermatitis atópica están establecidos. Sí funciona como una terapia coadyuvante. La siguiente. Y otro hace también un aspecto de revisión en donde las conclusiones son las mismas de los más de 100 artículos que desde 1990 se han publicado en la literatura. Funciona. En aquellos pacientes que experimentan fiebre y tos, esta remite antes que el grupo control y los efectos colaterales no son importantes por la pregunta que hacía el doctor, que me parece que era gastroenterólogo. La siguiente. Vean, en esta otra revisión se establecen algunos elementos de tipo inmunológico desde el punto de vista in vitro e in vivo y vean cómo se vuelve a constatar el efecto que tiene sobre la inmunidad innata y sobre la inmunidad adaptativa, sin efectos colaterales significativos. La siguiente. Bueno, si quieres probar una molécula, pruébala con un aspecto que valga la pena. Pacientes con síndrome Down, nada más, conste, solamente tienen defectos en el proceso de respuesta a antígenos vacunales, susceptibilidad a agentes infecciosos, mayor aparición de autoinmunidad, autoinflamación, predisposición a cáncer. Allí, en estos pacientes y exclusivamente con la finalidad de revertir la consecución de procesos infecciosos respiratorios, funcionó. Y vean que esto es lo único que pudieron demostrar. Un poco más de linfocitos B de memoria con respecto al grupo control. La siguiente. Bueno, desafortunadamente esta sociedad se ha caracterizado por aspectos de pérdida de valores. Sin embargo, científicamente hemos avanzado en los últimos 50 años más que en el pasado siglo. Entonces, VPH desafortunadamente se está convirtiendo, ya está establecido como un problema de salud pública, sobre todo por su relación con CACU. Y los pacientes sometidos a estudio, siempre con terapéuticas, por ejemplo, interferón beta, más pidotimod,
y en otro grupo solo interferón, les va mejor al grupo que reciben pidotimod. La siguiente. Esta es la siguiente, por favor. Ok, ahí está bien. Bueno, aquí soy muy respetuoso, muy respetuoso, porque todos la vivimos y todos la sufrimos, unos más que otros. Fue muy dramático. Uno no puede incluso ni siquiera hacer un pequeño chiste. Sin embargo, hay muchas situaciones a las cuales reflexionar. Una vez que el virus SARS-CoV-2 se acopla a su receptor y se involucra la molécula TMPRSS2 y hay un reconocimiento del ARN viral, lo que hay que producir es grandes cantidades de interferón de tipo 1. Ya casi son 5 años y la gran mayoría de las investigaciones independientes establece que la diferencia entre aquellos pacientes, fíjense muy bien, que siendo diabéticos, siendo obesos, siendo hipertensos, siendo varones y teniendo más de 65 años, les acabo de establecer cuáles eran los grupos de riesgo, no se murieron. ¿Y por qué? Mujeres, jóvenes, incluso atletas sin factores de riesgo murieron. ¿En dónde está la respuesta? En la producción de interferón. Porque si hay la posibilidad de disminuir la viremia, eso en automático disminuye la posibilidad de expresar grandes cantidades de citocinas proinflamatorias y sufrir tormenta citocínica, lo cual habitualmente mata al paciente. Ahora, hay otras cosas, yo siempre he dicho, si quieres ser una modelo de élite, un atleta de élite, escoge a tus padres, pero como eso no se puede todavía, pues ni hablar. Así es esto, las interferonopatías. Y estos son los errores innatos de la inmunidad y los genes que correlacionan con defectos en los cuales se involucra la deficiente producción de interferón de tipo 1. Y otros fenómenos como los de autoinmunidad con anticuerpos contra interferón de tipo 1, algunos errores de la inmunidad e incluso enfermedades autoinmunes. La siguiente. Bueno, se ha utilizado. Aquí, a mí me parece muy relevante este artículo. Italia sufrió mucho. Toda Europa su población está representada por adultos mayores, de mayor proporción que los jóvenes. Y vean, aquí ya no tengo tiempo para hacer el de 8, 7, 6. Yo se los voy a decir. Vean la fecha en que está publicado y vean la fecha en la que la variante Omicron aparece. Quiere decir que estos sujetos sometidos a estudio con pidotimod ambulatorios sin criterios de internamiento, mejoraron siendo expuestos de manera natural a la variante más patogénica que Omicron. A mí me parece importante eso, muy importante. La siguiente. Y en este artículo también, se utiliza toda la terapéutica de tipo habitual, pero a un grupo se le ofrece pidotimod y a otro no. La siguiente. Bueno, este también obra al respecto y nuevamente esto que me parece muy relevante, no se observan efectos adversos significativos. Vean lo que yo les decía, mejoría en la fiebre, que es realmente un índice de inflamación inmunológica. La siguiente. Y bueno, no se vale que yo no hubiera traído esto. ¿Qué tal si alguien lo trae y me dice, ¿qué cree, doctor? Ya le echa a perder su platiquita. Pues no, ante todo hay que ser honesto. Vean la fecha de publicación, 2008. Unos reumatólogos se dan a la tarea de publicar esto de una pequeña que está recibiendo, una pequeña de 9 años, que está recibiendo la molécula y que desarrolla lo que antes conocíamos como púrpura de Heno-Schönlein y que hoy conocemos como vasculitis asociada a IgA. La paciente desarrolla el cuadro, la siguiente, y los autores se dan a la tarea de decir, pues que es el primer caso reportado con asociación de pidotimod. No, señores, así no son las cosas. Por 2 hechos que son fundamentales. La primera, desde esta fecha no hay un solo artículo que vuelva a expresar esa situación. A mí me parece eso muy relevante. Y punto número 2, no estudiaron epidemiología, porque correlación no significa causalidad. Eso es muy importante. Conclusión de este artículo feo. Relación casual, no causal. La siguiente. Bueno, ni modo, no vi la mano, ¿la levantaron? Perdón.
Bueno, lo bueno que ya me llevan al aeropuerto corriendo y ya no me van a poder alcanzar. Sí, me volé 37 minutos. Última reflexión, última. Ese gato es sabio. Todos la sufrimos, todos la padecimos, unos más que otros. Yo nada más, una invitación. No me digan que ya no hay héroes, porque esta jovencita, la doctora Doudna, era una pequeña que mostró desde pequeñita aficiones por la biología y sus padres se dieron cuenta y la apoyaron. Hoy le dieron un premio Nobel, junto con Emmanuel Carpentier, por haber ideado, construido la tecnología de CRISPR-Cas. Y aquel señor, Kerry Banks, iba manejando en su auto rumbo a su cabaña cuando ideó así, se imaginó la técnica de reacción en cadena de polimerasa. Y este otro, Frederick Sanger, le dieron 2 premios Nobel, uno por identificar la secuencia de aminoácidos de la insulina y otro por la secuenciación de DNA. De verdad, está bien leer a Ayn Rand y leer filosofía. De verdad que está muy bien seguir algunos preceptos de religión. Eso me parece que es bueno. Falta hoy tener algo a qué asirse que tenga como esencia y como pilar fundamental a los valores. Y se puede también incluso, ¿por qué no?, estudiar metafísica. Dicen que en la vida nada es casualidad y todo es causalidad. Pero por favor, de veras, una invitación a la reflexión. Para la siguiente que nos la vuelvan a hacer, sí tomemos nuestras decisiones fundamentadas en ciencia. Muchísimas gracias.